Soviética, Osama Bin Laden siguió siendo una pieza instrumental de Estados Unidos para asegurarse una presencia real en el Cáucaso, en Asia Central, en contra del surgimiento o del resurgimiento de la potencia rusa. Entonces, cuando Osama Bin Laden en algún momento se convierte en un obstáculo para llevar a cabo los planes de presencia y dominio de Estados Unidos en Asia Central y de ahí en el Cáucaso, en ese momento comienzan a hostilizarlo y a perseguirlo, y una pieza clave para lograr la neutralización de Bin Laden y de Al Qaeda, que habían crecido más allá de las expectativas estadounidenses, era por supuesto forzar al talibán a que expulsara a Al Qaeda de Afganistán, bien sea mediante una negociación como la que se llevó a cabo, a la que me he referido, o bien sea mediante la fuerza, como ocurrió finalmente con la invasión de Afganistán. Ahora, Luis, finalmente se dio, por lo menos se presentó públicamente, la captura y muerte de Osama Bin Laden. Estamos hablando de algo que también se quiso presentar por parte de la administración de la Casa Blanca como el logro. Pero yo le quiero preguntar, ¿cómo queda Afganistán hoy? ¿Cómo está después de 11 años de invasión, de ocupación y también después de esa incluso muerte, por lo menos así confirmada por Estados Unidos, del propio Bin Laden? Es curioso que se trate de una muerte tan simbólica, tan importante, en la cual no hubo la presentación mediática de un cadáver. Pero más allá de eso, Afganistán, en el cual estuve cuando la invasión estadounidense, y con el cual tengo vínculos mediante organizaciones de la sociedad civil, está en una situación igual o peor a la que privaba en 2001. Ajá. La inversión estadounidense en materia de seguridad, la presencia de alrededor de 108,000 soldados de ocupación, de unos 8,000 mercenarios de agencias de seguridad militar, entre ellas DINCORP, y la cuantiosa aportación de recursos al gobierno títere de Hamid Karzai, no han liberado, por ejemplo, de su opresión a las mujeres, no han liberado a los niños de la pobreza y la mendicidad, no han logrado convertir un gobierno fallido en un estado viable, y de hecho han provocado únicamente una reacción indignada cada vez mayor del pueblo afgano, hasta el extremo de que son los propios soldados, milicianos y policías afganos que están siendo supuestamente capacitados por Estados Unidos y la OTAN, los que en los últimos meses se han vuelto en contra de los invasores extranjeros y han causado varias de las bajas más importantes de las fuerzas de Estados Unidos y de la OTAN. Incluso vemos incluso ahí, Luis, estamos compartiendo esas imágenes del rechazo de tantos actos de repudio a la presencia de esas tropas invasoras en el país. Sabe que quiero irme ahora al año 2010 porque el portal Wikileaks del periodista australiano Julian Assange logró filtrar varios documentos en donde mostraba algo así como la cara oculta, lo que no se mostraba, lo que no se quería hacer público de la invasión. Hablaba de operaciones encubiertas, bueno, varios aspectos que también quisieron por lo menos demostrar que las versiones oficiales de Estados Unidos otra vez más estaban mintiendo, incluso que las operaciones del talibán estaban más fuertes que antes, incluso de esa invasión y del inicio. En el 2014 supuestamente se van a retirar las tropas, va a haber elecciones allí en Afganistán. ¿Eso se podrá dar? Bueno, en primer lugar, lo de la retirada de las tropas es definitivamente una falacia. Si bien Anders Fogh Rasmussen, el secretario general de la OTAN, acaba de reiterar en Kabul que los plazos acordados para la retirada de las tropas extranjeras, primordialmente estadounidenses, siguen vigentes y concluyen el 31 de diciembre de 2014, Obama ha dicho claramente que la retirada no terminará ese año. De hecho, el Pentágono planea una presencia de al menos 25,000 soldados hasta 2024. Igualmente, la presencia de los mercenarios de las famosas agencias de seguridad militar
está prevista como parte de un esquema de seguridad, supuestamente tanto para los altos mandos del gobierno afgano, entre ellos al presidente Títere Karzai, como para diplomáticos estadounidenses y extranjeros. De hecho, Obama y el Pentágono consideran una presencia semipermanente con una capacidad operativa inmediata sin límite de tiempo. Es una absoluta mentira que Estados Unidos planee retirarse de Afganistán en 2014. De hecho, tiene actualmente el doble de efectivos militares allá en Afganistán, unos 68,000, el doble de los que tenía cuando Osama asumió la presidencia. Vemos también ahí imágenes de Karzai con Obama, incluso en encuentros. Bueno, también hay que ver, recordemos que él no se puede presentar para un próximo periodo, en esas elecciones del 2014 no se va a poder lanzar como candidato. Ahora, también quiero preguntarle otros aspectos detrás de esta invasión, el negocio, el lavado de dinero, el blanqueo de capitales y también las drogas ilícitas. ¿Qué pasó en Afganistán en estos 11 años? Bueno, más allá de que definitivamente el régimen talibán tiene un rostro oscuro innegable en cuanto a derechos civiles, derechos de la mujer, equidad de género, etcétera. Una de las cosas que el talibán logró fue la virtual erradicación de la producción y tráfico de drogas desde Afganistán. Sin embargo, esto se reanudó inmediatamente después de que las tropas extranjeras de Estados Unidos y de otros países contribuyentes invadieron ese país. Algunas de las plantaciones de opio, por ejemplo, de amapola que han resurgido, están curiosamente cerca de algunas de las principales bases de la OTAN. Afganistán se convirtió nuevamente en un nudo fundamental para el tráfico de drogas que va desde Asia Central hasta Europa y el continente americano, y por supuesto en lavado de capitales, en tráfico de personas y armas, y en una verdadera muestra de cómo la hipocresía occidental encabezada por Estados Unidos disimula la existencia de un régimen corrupto y de un estado absoluto de control y dominio en contra de los más elementales derechos humanos de los afganos. El poder, en realidad, ¿quién lo tiene hoy en suelo afgano? Teniendo en cuenta que llegaron desde mercenarios a través de Blackwater, una de las tantas fachadas de estos mercenarios en varios países que Estados Unidos tiene invadido, también las fuerzas y las milicias nacionales, esas fuerzas internacionales. ¿Quién tiene el poder y quién decide hoy en Afganistán? Bueno, están, no lo olvidemos, tanto Blackwater como DINCOR, pero yendo a la pregunta ¿quién tiene el poder? Pues el poder lo ejerce como una especie de procónsul el embajador de Estados Unidos en Afganistán. Cuando estuve yo por allá se hablaba ya entonces de que Hamid Karzai, según los círculos diplomáticos, apenas era presidente de Kabul, pero algunos más sarcásticos y más tajantes afirmaban que el poder real de Karzai no se ejercía más allá del Palacio Presidencial. Las milicias nacionales, el ejército que está siendo supuestamente capacitado por Estados Unidos y la OTAN, tiene tanta capacidad de fuego como la que le permiten los propios asesores estadounidenses, porque como lo hemos dicho, está comprobado que en cuanto encuentran muchos de sus integrantes algún resquicio para ejercer realmente su voluntad, pues se vuelven en contra de los invasores. Entonces, bueno, la sede del poder en Afganistán hay que buscarla en la Embajada de Estados Unidos, que es la que dispone no solamente lo que ocurre en el terreno interno de la administración afgana, sino cómo se manejan las cosas de la OTAN, porque no olvidemos que la OTAN finalmente no es más que un instrumento armado de Estados Unidos. Luis, le agradecemos la compañía y su análisis y experiencia sobre lo que sucede hoy en Afganistán. Le mando un abrazo y gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Igualmente, recordemos, él estaba con nosotros allí desde México. Bueno, por cierto, también